quiero referirme no necesariamente al hecho específico de lo que acá ocurrió, porque eso es algo que todos sabemos. Pero acá empezó la historia, o acá, en todo caso, la historia en este lugar, en esta esquina, en esta pizzería, produjo un clic entre una historia de 200 años antes, desde antes de la colonia, desde una historia de pueblos originarios que pelearon con todos los métodos que tenía a su alcance, de una historia que continuó y que parecía en algún momento, por lo que nos cuentan los viejos compañeros de la resistencia peronista, parecía en algún momento, para el tiempo en que se produjeron los enfrentamientos acá, parecía que podía estar todo perdido, parecía que no había esa bisagra entre un periodo de la historia y otro periodo. Pero el compromiso, la audacia, la convicción de estos compañeros hicieron posible que esa bisagra se produjera. Y entonces así, una historia de 200 años se empalmó con todo lo que después nosotros vivimos a partir de fines de los 60 y principios de los 70. Y esa historia tiene algo que ver a veces con derrotas. Hay derrotas de las que es difícil volver, y hay derrotas o golpes que el enemigo nos da que en realidad se transforman en victoria. El hecho de William Morris, igual que el hecho de Trelew, produjo en muchos de los jóvenes que posteriormente abrazamos la causa revolucionaria, la causa de la liberación nacional y el socialismo, produjo todo lo contrario de lo que el enemigo quería producir. Con la muerte de los compañeros acá, cuando estos compañeros murieron o cuando estos compañeros se pusieron a militar, muchos de nosotros todavía no habíamos ingresado a Montoneros, faltaba un tiempo. Pero este hecho, igual que el 22 de agosto, hizo posible que cientos de miles de compañeros se integraran a la organización a partir de un golpe del enemigo, que el enemigo creyó que iba a destruir un proyecto revolucionario, y en lo que logró fue que lo fortaleció aún más. Cientos de compañeras y compañeros ingresaron a militar, o ingresamos a militar, a partir de estos hechos. Pero fundamentalmente esto, lo que dio a luz, fue poner en el tapete que la lucha de clases en la Argentina, que la lucha para lograr una sociedad sin explotadores ni explotados, no solo se daba en los términos tradicionales típicos que nos venía planteando la izquierda tradicional 20, 30, 40 años atrás. Esa lucha de clases se daba también dentro del movimiento nacional, dentro de la identidad que nos cobijaba a todos. Esa lucha de clases se daba también, compañeras y compañeros, dentro del peronismo, y se dio durante mucho tiempo, porque estos compañeros dieron origen, con su lucha, con su sacrificio, igual que en Trelew, dieron origen a un salto de calidad en esa lucha de clases dentro del peronismo. Ya la burguesía y la burocracia peronista no podía campear tranquilamente a sus anchas. Ya la burguesía y la burocracia peronista empezaba a mostrar la naturaleza íntima, real, de lo que realmente era. Esos sectores pro-oligárquicos y pro-imperialistas del peronismo, que perviven hasta hoy, que los tenemos a hoy, que los vemos todos los días, esos sectores empezaron a ver que no solamente había un proyecto, una clase obrera que tenía intereses de clase obrera, empezaron a ver que había también organizaciones que levantaban el proyecto de la clase trabajadora, que levantaban el proyecto de la liberación nacional y socialismo, y que además eran independientes, de las estructuras oficiales del peronismo, y que le iban a dar una guerra sin cuartel a esa burguesía, a esa burocracia peronista. A tal punto que justamente gran parte de los aciertos en el desarrollo de esa organización, que ya sí componíamos muchos de nosotros,
orgullosamente los montoneros, a tal punto que ese sector tuvo que retroceder muchísimas veces, sino que también enfrentamos un proyecto cuando el gobierno popular, cuando el gobierno nacional se desvió, cuando empezó a pretender un pacto social entre clases sociales como es la clase obrera y la burguesía, que no es posible que se unifiquen, ni siquiera bajo la identidad del peronismo. Y eso muchas veces lo vio más el enemigo estratégico que nosotros mismos. Y el golpe militar vino a resolver eso. Vino en gran medida a resolver esa contradicción interna. Vino a desperdigarnos, vino a destrozarnos, vino a separarnos. Es difícil salir de una derrota, claro que es difícil. Porque el problema de las derrotas implica que hay que resolver y sintetizar y ponerse de acuerdo sobre las causas de la derrota. Y muchísimas de las organizaciones latinoamericanas que peleábamos en la década de los 70, no estuvimos en condiciones de sintetizar qué nos pasó. Incluso más, durante mucho tiempo ni siquiera nos poníamos de acuerdo si realmente hubo una derrota. Esas cuestiones perviven hasta hoy. Y eso es lo que explica no solamente que no hayamos podido continuar con los montoneros, explica las diferencias que tenemos. Y nos explica también, compañeras y compañeros, que los procesos de unidad, para remontar esos procesos de unidad y de dispersión, tenemos que reconocernos que si pensamos distinto hay que sintetizar los pensamientos. No podemos avanzar amontonados como si nada hubiera pasado. No podemos avanzar como si no hubieran ocurrido estos 12 años. Escondemos abajo de la alfombra estos 12 años, sobre los cuales muchos de nosotros somos pero muy críticos. Y no creemos de ninguna manera que ese sea un proceso nacional, popular y revolucionario. Es más, le achacamos la responsabilidad principal de que nos hayan traído al vendepatria de Macri. Y le achacamos la responsabilidad principal de que ni siquiera hayan podido, dentro del movimiento peronista, generar una organización revolucionaria, antiimperialista, anticolonialista, antiburocrática. Pero como sabemos que estas cuestiones no son compartidas por todos, las traemos y las tiramos acá, porque si las escondiéramos no podríamos sintetizar procesos posteriores. Y sobre todo las compañeras y los compañeros más jóvenes tienen que saber que los montoneros no se acabaron con el golpe del 76, ni con la disolución formal en el 83, 84, 85. Y que muchísimos compañeros siguieron peleando. Y que hubo otros mártires, montoneros de la vieja época, que murieron durante las épocas de democracia. Y que no era fácil. Entonces no somos todo lo mismo, pero para llegar a ser todo lo mismo es necesario reconocer esa historia, reconocer que la historia no terminó en el 76, que siguió adelante, y que hubo estrategias distintas, y que muchas estrategias que abrazamos algunos fracasaron, en algunos casos por nuestros propios errores. Nosotros nos hacemos cargo, y yo personalmente me hago cargo ante todos ustedes de los errores y las cagadas que pudimos haber cometido durante el periodo entre 83 y hoy. Pero uno no se puede hacer cargo del intento una y otra vez y pretender que eso fuera un error. La posibilidad de que compañeras y compañeros lo intenten una y otra vez y sean derrotados y lo vuelvan a intentar y vuelvan a ser derrotados y lo vuelvan a intentar, es el tributo más grande que le podemos dar a nuestra organización y a nuestros caídos. Es ser verdaderamente montoneros. Tampoco podemos escaparle, que es el tema del peronismo. El peronismo nos dio nacimiento a todos nosotros, quizás no a los más jóvenes, pero a los demás, a los más viejos,
Nunca tuvimos otra identidad política que no fuera el peronismo. Al menos hasta el 83 o hasta el 76, hasta la derrota. Pero la derrota, ¿qué nos dijo? ¿Qué enseñanza sacamos? Por lo menos nosotros, Convocatoria Segunda Independencia, sacamos la enseñanza de que en la derrota no solo fuimos derrotados los luchadores populares, las organizaciones, fue derrotado una experiencia histórica dentro del peronismo que pretendió, utilizando todos los métodos posibles, hacer factible que el movimiento nacional pudiera ser el vehículo para la transformación y lograr una Argentina liberal y socialista. Porque dependía solamente de eso. Si ganaban ellos, si ganaba la derecha, si ganaba la burocracia sindical o política, el peronismo iba a ser el vehículo para la consolidación del capitalismo en cualquiera de sus variantes, llámese Menem, llámese Cafiero, llámese Kirchner, en cualquiera de sus variantes capitalistas. Y el peronismo además no iba a dar nunca más nacimiento de una organización revolucionaria. Si ganábamos nosotros era otra cosa, pero nosotros no ganamos, fuimos derrotados. Y fuimos derrotados en esa lucha de clase interna también. Por eso, estas cuestiones que nosotros sabemos que son polémicas, que nosotros sabemos que a veces producen discusiones internas, este es el aporte que Convocatoria Segunda Independencia hace a los compañeros. El peronismo somos todos nosotros nos tenemos que apropiar no tanto de la identidad, no importa, nos tenemos que apropiar de la historia, de los símbolos, de los compañeros caídos. Nosotros somos el movimiento nacional, popular y revolucionario. ¿Cuántos? 10, 20, 30, pero ¿qué carajo importa? Si los que estaban acá eran menos. Si los que ejecutaron a Aramburu eran menos. Y lo vemos eso todos los días porque nosotros hablamos y seguimos procesos revolucionarios en nuestra América. Lo vemos las compañeras y compañeros paraguayos del EPP, serán 5, 10, 20, qué sé yo, pero están combatiendo. Están combatiendo. Porque eso es justamente lo que acordamos absolutamente, eso que acaba de decir el pelado, acordamos absolutamente, las unidades se dan combatiendo como se dieron esas unidades o reconociendo que podemos tener diferencias y sintetizándola o las dos cosas. Pero cuando se está con un fusil en la mano, lo que guía a la unidad es el fusil y la lucha permanente, y en efecto así es lo que ocurrió. No había mucho tiempo para discutir cuando 2, 3 o 4 organizaciones estaban con un fusil. Entonces, compañeras y compañeros, si logramos apropiarnos de esa historia, si logramos entre todos nosotros reconocer que esa historia es nuestra, no importa la pelea interna dentro del PJ o la pelea interna por cargos con estructuras oficiales del peronismo. Lo que importa es que reconozcamos que esa historia nuestra y la llevemos adelante como bandera de la victoria. Y ese sí que es un tributo, ese sí que es un precio, ese sí que es un homenaje absoluto a estos compañeros que murieron acá. Gracias.